Psicoflix, episodio 283. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 283, en el que vamos a hablar del presente y del futuro de la inteligencia artificial en psicología. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita y enteraros de cuándo vamos a volver a abrir la suscripción. Darío, que esto es una novedad en la cabecera de Hola. este año. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya, como súper perdido. Pues tocadísimo de la garganta, además. Y fastidiado especialmente porque decía, van a venir los monos, que tenía muchas ganas de este episodio, y yo tengo la voz de un señor que se va a jubilar ya mismo. Pero bueno, ya está, no pasa nada, la vida no es perfecta. Por cierto, estoy como un poco decepcionado de que no se te vea el micro cuando estamos aquí los tres saliéndonos Aquí está. el troncho. Aquí está, me lo quedo un poco por aquí delante. Bueno, Es por Ye, espacio, pues, básicamente. bueno, pues yo ya sé quién viene por aquí, Ye. Pues mira, estamos muy contentos de tener por aquí a Matías Zavia y Antonio Ortiz. Matías es ingeniero de telecomunicaciones y ha estado trabajando como periodista especializado en tecnología y durante 8 años ha sido editor de Gizmodo en español. Y Antonio es ingeniero informático y fundador de Chataka, y los dos hacen un podcast de referencia sobre divulgación en inteligencia artificial llamado Monos Estocásticos. Bienvenidos, Matías y Antonio. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas Encantado. gracias. Estoy preocupado en realidad porque nunca había estado en un podcast tan segmentado dirigido a psicólogos. Claro, como yo he tenido por lo menos 3 terapeutas, a lo mejor alguno ha caído en este podcast y me está escuchando ahora mismo. Entonces no puedo, Bueno, Es posible. Es posible. No, más no puedo ir en datos. contra de todo lo que le he contado a esta persona, que a lo mejor me está escuchando. Voy a quedar también como un mentiroso, aparte de ser un depresivo bipolar. Son más datos para tu terapeuta, desde luego, ¿eh? Bueno, yo suelo preguntar a los invitados y las invitadas que vienen por aquí un poco cómo es su día a día. Así que os voy a preguntar lo mismo. Yo de vuestro día a día más o menos estoy puesto porque vais comentando cositas por el podcast y yo os escucho todas las semanas, pero no me sé bien el orden. No sé cuándo entrenáis, por ejemplo. No lo tengo claro, ¿eh? Pues justo eso es lo que más estabilidad tiene en mi vida y la ha traído Antonio a mi vida desde que se volvió a Málaga, es el CrossFit. Es lo más Ojo. estable, lo más regular, lo menos caótico que hay en mi vida, que es el CrossFit a las 9:30 de la mañana. Sí, entrenamos con gente de horarios raros, Ujú. opositores y Ujú. nosotros. Somos los que Bueno, entrenamos básicamente a esa hora. Y A esa hora entreno yo, creo, ¿eh? Antes de comer, a lo mejor. claro, bueno, No, gente- pues más temprano. Hay autobuseros cuando no les toca conducir. Sí, Ah, hay un público extraño, pero yo estoy muy cómodo entre ellos, la verdad. sí. muy bien, muy bien. Bueno, pues este podcast quería yo que no fuese muy técnico y va a ser un poco técnico al principio, ¿no? Porque habrá gente que aún a día de hoy no sepa qué es la inteligencia artificial. Bueno, esto es definirlo. ¿Es inteligente la inteligencia artificial? Que es lo que todos los psicólogos se preguntan. ¿Qué le decimos? Mati, disparo Yo yo, creo disparo tú. que depende de con quién la compares, ¿no? Yo por la noche me abro el TikTok y me sale gente de aquí de Campanillas, gente a lo mejor de Portada Alta, gente de Soliva, y depende, si comparas el modelo este R1 de DeepSeek, que ahora todo el mundo está hablando de él, o el O1 de OpenAI, pues con la gente que me sale a mí, yo te diría que sí, que es inteligente. Pero bueno, también depende de cómo definas la inteligencia, ¿no? Sí, es que básicamente es casi una pregunta de orden filosófico, ¿no? Que es lo inteligente. Hay definiciones y aproximaciones de máximos en los que siempre se puede cuestionar más de lo que la máquina logra hacer, y definiciones de mínimos casi, ¿no? Si tú vas a un Damasio, por ejemplo, él lo que plantea básicamente es que inteligente es cualquier mínimo de comportamiento que te ayude a la supervivencia, la reproducción y el desarrollo del ser vivo, ¿no? Entonces, claro, cada pequeña tarea que a nosotros nos ayude y que tengamos que desarrollar para eso,
que pueda ser imitada o hecha con una máquina, pues ya se la podría considerar en ese sentido inteligencia artificial, ¿no? Por algo que hay mucho marketing y muchas aproximaciones, pero básicamente esta aproximación de mínimo, hasta una bacteria tiene algunos comportamientos inteligentes, pues más las máquinas de hoy en día y los modelos de hoy en día se les puede considerar también así. ¿Cuál diríais que para vosotros sería el paso de artificial a una inteligencia natural? Pues yo es que depende mucho del contexto de la pregunta, porque si a mí hace unos años me dices que voy a estar hablando en lenguaje natural con una máquina, que esa máquina a partir del lenguaje natural va a poder crear no solo cosas que entran en el ámbito de lo creativo, ¿no? Poemas, canciones, imágenes, también va a poder generar text, generar código, generar pues el código de programación, el código fuente, con un nivel al que yo jamás he podido acceder ni en los años de ingeniería. Cierto que era teleco, no era informática, pero bueno. Y te digo, wow, pues esto sí que es un salto a una inteligencia que nadie se esperaba. Pero claro, depende cómo contextualices la pregunta, porque luego es muy fácil pillar a estas máquinas y darte cuenta de que estás hablando con eso, con una máquina al final, que no estás hablando, se desmorona este engaño de que estamos ante un ser consciente, ¿no? Mi impresión un poco es que, claro, como la inteligencia superior que tenemos de referencia es la nuestra, y la comparativa siempre es la nuestra, se produce a veces ese efecto de si se parece a la nuestra, es inteligente, en lo que difiere, pues no lo será tanto, ¿no? Mi impresión es que se están generando máquinas y sistemas inteligentes de una manera diferente a los seres humanos. ¿En qué van a ser o qué está siendo diferente? Bueno, había un profesor que era Moravec, que estableció una vez la paradoja de Moravec. Él decía que si a una máquina le pedías, oye, calcúlame con qué potencia hay que lanzar un cohete para que, teniendo en cuenta la órbita de Júpiter, pase por al lado y llegue a hacer una fotografía de Saturno. La máquina diría, bueno, en 5 segundos te hago el cálculo, ¿no? Inmediatamente, 5 segundos, 20 segundos, un minuto, y sería exacto, hasta la 24 milésima, ¿no? Sería una cosa extraordinaria. Pero si le preguntaba a esa inteligencia artificial, distíngueme. En los tiempos de Moravec todavía no estaba ChatGPT ni DALL-E ni nada de esto, ¿no? Pero él decía, si a una inteligencia artificial le pregunta, distíngueme en esta foto si hay un gato o no, pues te acertaría el 52% de las veces. Es decir, poco más que lo aleatorio. Claro, esa paradoja ahora se cambia, ¿no? Porque en el procesamiento de la imagen y en el trabajo con la semántica de los contenidos, pues la inteligencia artificial ha mejorado mucho. Pero de alguna manera se va a mantener el principio fundamental de que a nuestros ojos hará cosas que nos sorprendan y nos dejen boquiabiertos y tendrá un nivel intelectual pues igual quizás que los seres humanos, y en otros nos parecerá absolutamente torpe, estúpida y tontísima, diríamos. Esto es imposible que sea, que lo podamos llamar inteligencia artificial de nivel humano, ¿no? Hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero un caso que podemos ver con claridad. Un chaval o una chavala ahora de 18 años aprende a conducir con, ¿cuánto? 20 horas de coche, 25 horas de coche, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa al volante hasta que saca el carnet y conduce? Pues ese es el tiempo. Los coches autónomos, con millones de horas de grabación, experiencia y circulación, ¿aprenden al nivel de ese chaval después de esos millones de horas? Pues todavía no. Es decir, hay tantísimas diferencias ahora mismo en el orden de cómo aprendemos, cuál es nuestro contexto, y al final uno de los principios habituales que nos puede ayudar a esto es aquello que la evolución ha metido en nosotros, nos ha diseñado durante todos los millones de años de evolución. En eso somos súper avanzados, ¿no? En detectar que hay un león que me puede comer y que salir corriendo, somos muy avanzados. En aquello que no nos ha metido tanto, el tipo de Moravec, el cálculo infinitesimal, ¿no? Aquello que la evolución no nos ha hecho falta durante millones de años, pues es posible que con las máquinas nos superen pronto. Creo que queda claro por qué me llevo siempre a Antonio conmigo, ¿no? Y nunca vengo solo a las cosas. Bueno, estaba pensando justo lo que has dicho, Antonio, cómo aprendemos.
Y había hablado mucho del aprendizaje, bueno, para los conductistas, por reforzamiento, cómo aprende una IA, ¿no? Y yo creo que en eso no nos diferenciamos tanto. Sí, es que al final todo el mundo del desarrollo de inteligencia artificial ha copiado muchísimo al mundo de la psicología o a lo que se creía que era el mundo de la psicología y la neurociencia. Es decir, se dice que las IA aprenden con redes neuronales, ¿no? Y se les llama redes neuronales. Bueno, esto es un modelo matemático de ligera inspiración en cómo se creían que eran las redes neuronales en los siglos 70 en los años 70 del siglo pasado, y a partir de ahí se desarrolla ese modelo matemático. Pero luego tú vas al fondo de la cuestión y todo lo que sabemos del funcionamiento de nuestro cerebro está bastante lejos, ¿no? O, por ejemplo, cada vez sabemos más que el cerebro es modular, ¿no? Y que no siempre usamos todo el cerebro para todo, sino que hay funciones localizadas, tal, ¿no? En las arquitecturas de inteligencia artificial se habla del mix of experts, ¿no? Que es que en vez de que todo el modelo funcione para resolverte una respuesta, pues los modelos como GPT-4 solo utilizan una parte que es la que mejor se adecua a la pregunta que tú has hecho. De nuevo, es una imitación, pero si tú vas luego al fondo y escarbas un poco, el funcionamiento es muchísimo más diferente, porque nuestro cerebro es súper flexible y elástico, y aunque tengamos una lesión, luego se recompone y podemos seguir funcionando, pero los modelos de IA no son así. Entonces, el aprendizaje por refuerzo es un mundo muy interesante porque cuando se quieren que estos sistemas funcionen en entornos complejos, en los que sus decisiones cambian el contexto, tenemos que indicarle, y sobre todo, son tareas que requieren muchísimos pasos hasta llegar a un objetivo final, tenemos que indicarle cómo tienen que aprender, cuáles son los pasos correctos y cómo retroalimentar con el contexto para que funcionen mejor. En el caso este entorno, o el aprendizaje por refuerzo, sobre todo se usa en los videojuegos, ¿no? Que está el famoso tema de DeepMind con AlphaGo y todo esto, ¿no? Pero hay muchísimos entornos en los que se usa aprendizaje por refuerzo y, de nuevo, aquí, pues, seguro que me podréis dar una lección estupenda de Barto, Skinner y toda esta pesca de gente que son importantes a la hora de hablar de esto, pero básicamente se trataba un poco de las teorías skinnerianas, ¿no? Conductistas, en las que si se le premia al sistema cuando va acercándose a la solución que nosotros queremos, por ejemplo, jugando al ajedrez, si el movimiento le acerca mejor a una posición de jaque mate, pues eso lo premiamos, y si el movimiento le aleja de los X pasos que tiene que dar hasta un jaque mate, pues lo empeoramos, ¿no? Y así es como, de alguna manera, la IA empieza a aprender sobre entornos complicados en los que tiene que dar muchos pasos y cuando hace un movimiento o hace algo, cambia el contexto que el que se mueve. Curioso, ¿no? Yo de pequeño jugaba al Deep Blue en el ajedrez, ¿no? Que hay un documental también, no sé si en Netflix creo que hay sobre eso. Y pensaba, ¿no? En la parte, quizá, antes he hablado de la arquitectura cerebral y pensaba en la parte emocional, ¿no? ¿Dónde queda o es posible que esa parte emocional esté presente en esos modelos neuronales de los que se hablaba, en los que se inspira supuestamente? ¿Es posible distinguir una emoción de su simulación? Es decir, claro, en todos los temas que vamos a hablar, y Matías lo ha dicho muy bien al principio, ¿no? Vamos a hablar y vamos a suspender la realidad y a mis ojos va a ser como hablar con una persona. Por eso hay gente que usa ChatGPT de terapeuta o sistemas análogos, ¿no? Pero claro, es decir, para nosotros la emoción es diferente de lo que puede hacer una máquina porque tenemos una experiencia interna de la misma, ¿no? Es decir, ¿no? Por eso sabemos que somos nosotros o que tenemos esa autoconciencia de nosotros, tal. Como sospechamos que la máquina no lo tiene, ¿no? Pues aunque la salida de la máquina sea decirte, tengo emociones, me he enamorado de ti, sospecharemos que no es verdad, ¿no? Pero, claro, luego está la teoría de mucha gente de la IA y de la tecnología que dice que temas como las conciencias o esa identidad son fenómenos emergentes, ¿no? Igual que mis neuronas no son tan conscientes como yo, soy consciente porque de esa realidad física emerge una mente, y eso es un tema complicado, ¿no? El problema grande, ¿no? El problema duro de la inteligencia, de la conciencia, que decía, creo que Chalmers, ¿no? Bueno, ese es el problema duro de la conciencia, cómo emerge algo
no físico, que es la mente, ¿no?, de algo físico. Pues claro, los de la IA dicen, claro, si la mente emerge así de una manera misteriosa, que no sabemos porque es un sistema complejo que está debajo de neuronas, a lo mejor, de lo complejo que sea este modelo, ¿no?, aunque tú veas que todos son pequeñas unidades de proceso matemático, emerge algo, emerge esa conciencia solo porque hemos puesto la suficiente cantidad de computación o de poder pseudo-mental, ¿no? Tampoco hace falta simular muy bien las emociones. Yo tengo en Facebook y en Threads a varias rusas y varias asiáticas guapísimas que se han enamorado de mí de una forma muy rudimentaria y que me están pidiendo pues mi clave privada de la cartera de Bitcoin, ¿no? Sí, se coquetea hoy en día, Matías. No, bueno, pero esto es un meloncito, ¿no?, que va surgiendo porque, no, como bien decíais en un episodio, y es algo que muchas veces hemos comentado también cuando nos reunimos, yo no puedo ser consciente de tu propia conciencia, ¿no?, de que vosotros tres sois conscientes. De hecho, a esto me puedo aferrar un poquito y casi desarrollo una teoría de la simulación, ¿no? Porque no puedo saber todo eso. Y esto es interesante porque no me decían, ¿no?, ahora hablaremos de eso, ¿no?, sobre si se puede sustituir el psicoterapeuta, ¿no?, con inteligencia artificial. Me lo preguntaba una persona una vez y le decía, creo que la sociedad tiene que cambiar mucho, ¿no?, para que podamos asociar, ¿no?, una serie de cualidades, ¿no?, o que cambiemos nuestras relaciones con la inteligencia artificial o en general con algo que no es humano, ¿no? O sea, quiero decir, ahora la gente se puede enfadar si le pones un emoji un poco raro, ¿no?, porque las claves han ido cambiando. Entonces, os quería preguntar un poco a nivel sociológico y qué sabéis que están pasando por ahí, ¿no?, en cuanto a las relaciones que mantenemos con la inteligencia artificial. Joder, yo cada vez veo más, por ejemplo, el otro día publicamos un vídeo de una chica que estaba haciendo, no sé si era un trabajo de clase o qué, pero lo estaba haciendo con el modo de voz de ChatGPT. Y claro, como el modo de voz de ChatGPT al final está un poco afinado para que tener esa empatía contigo y esa entonación empática y pues la chica pues, se la veía bastante enchochada con su modelo de voz, que además le puso la voz masculina, por lo que entiendo que poco a poco se va a ir enamorando al estilo Her, y esto es algo que ya con todos los modelos que tienen esos modos de voz avanzados, con la voz sintetizada se puede hacer fácilmente con pues un montón de casos de uso. Está Character AI, un montón de chavales hablando todo el tiempo, que al final es el cambio de modelo de lenguaje a chatbot que pasó con ChatGPT a finales de 2022. Es lo que cambió nuestra forma de interactuar con la inteligencia artificial, yo creo que para siempre, de una forma profunda. Pero yo soy más de la visión. El otro día estuvo Mark Zuckerberg en Joe Rogan, un podcast con mucha testosterona, mucha conversación sobre jiu-jitsu y sobre cazar con arco. Y claro, Joe Rogan, que cree un poco más en esta ciencia ficción, en este Terminator, de ojo, porque saltó el otro día la noticia de que una IA empezó a escribirse sola porque tenía miedo de que la desconectaran, no sé qué, una noticia de estas que saltan de vez en cuando. Y Zach, que está ahí en primera línea de la industria, dijo, no, a ver, estamos antropomorfizando muchísimo la inteligencia artificial. ¿Por qué no aprovechamos la inteligencia que ya nos ofrece pues para nuestras cosas, para lo que sea útil para nosotros, pero dejamos de ver estas máquinas como algo más de lo que son realmente por debajo, ¿no? Y yo la verdad es que un poco cínico pienso un poco como Zuckerberg. Yo por ahora no estoy antropomorfizando mucho la inteligencia artificial. No sé, Antonio. Sí, yo creo que en general, aunque se ve posible y ya hay desarrollos que te vuelan la cabeza, que tienen ese momento wow, no sé en qué faceta nos vamos a conformar con la simulación y en qué faceta vamos a querer lo de siempre, o que podemos considerar más auténtico, ¿no? O más real, más analógico, más humano. Es decir, en qué faceta nos va a interesar uno u otro. También puede depender mucho de los económicos. Es decir,
los profesores nativos de inglés son caros. Un chatbot que te ayude a aprender inglés, que esté 24/7 charlando contigo, que además sea paciente, simpático, tú le caigas bien, sea divertido, te ría las gracias, va a pensar que eres el mejor. Bueno, va a pensar, ¿no? No antropomorficé porque Matías no quiere, ¿no? No, esa simulación, además, diseñada para empatarnos, es decir, si yo te escribía que si la era de internet de las plataformas, TikTok, Instagram, ya YouTube con los shorts, Twitter, todo era la notificación, el cambio de contexto rápido, ¿no? Era el chute de dopamina. Con inteligencia artificial pueden trabajar en la oxitocina, ¿no? Ese vínculo emocional de sentirte de los nuestros, de tratarte bien, de repente tener pues esa emoción hacia lo artificial, hacia la máquina, ¿no? Esa es una posibilidad que está ahí, ¿no? Y que un chatbot que sea un psicólogo mediano, que sea un terapeuta mediano, porque al final los sistemas de inteligencia artificial, tal como se entrenan, suelen, entre comillas, ¿no? Simplificando un poco, tirar hacia lo más frecuente en sus datos de entrenamiento, ¿vale? ¿No? Si algo está muy presente y muy habitual, pues suelen tirar hacia allá en su discurso. Puede tener otras ventajas sobre el terapeuta humano, mientras que el terapeuta humano pues, puede tener la ventaja de que, oye, es que voy a hablar con alguien que es una persona que tiene una experiencia del mundo real y que de alguna manera pues tiene ese valor diferencial de tener la experiencia de lo que es un ser humano. Y para tratarme a mí como mi psique y mi forma de ser, lo voy a preferir. Entonces, ese es uno de los territorios en los que claramente lo humano tiene ventaja. Son las novias virtuales donde tienen ventaja los chatbots. Pues ahora mismo estamos en un momento de experimentación y de búsqueda. Y yo creo que es un momento muy difícil para saber realmente en qué áreas nos conformaremos o valoraremos las ventajas de los simulados, y el output será lo que valoremos, y en otros, quien sea la persona o quien sea el ente que me lo provea va a ser diferencial. Claro, ¿no? Ahora, desde los últimos años, estamos viendo el concepto de inteligencia artificial general y me gustaría que pudierais hablar y definir qué es esto, ¿no? Para que podamos enlazarlo con lo que estabais comentando. Bueno, de cara a OpenAI y a Microsoft, es el objetivo que tienen en su acuerdo económico, es alcanzar una inteligencia artificial de nivel humano generalizado para múltiples tareas y yo creo que todavía falta un poco, pero muchos de estos grandes CEOs, ¿no? El CEO de Anthropic, Darío Amodei, el CEO de OpenAI, juegan con que está más cerca de lo que pensamos, porque se están viendo nuevos paradigmas en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial que nos están acercando de formas que no preveíamos a unas inteligencias más capaces, ¿no? Parecía que todo era cuestión de meterle tarjetas gráficas y dinero y quemar mucho dinero por detrás, entrenando la IA y haciendo modelos cada vez más grandes que tuvieran, pues al final, más datos de entrenamiento, más parámetros, más tamaño. Y bueno, se han inventado nuevos paradigmas como los modelos razonadores que pues, al final se dedican tiempo de lo que se llama el tiempo de inferencia a pensar la respuesta con una cadena de pensamiento, y se está viendo que es un salto importante. Entonces, pues hay dinero detrás de toda esta industria y se está avanzando con ese objetivo, llegar a esa inteligencia artificial general para los que creen que existe, claro, porque habrá gente que dice que es una idiotez de concepto. Mira, yo voy a enlazar lo que dice Mati con algo que preguntaste y que salió antes, que era del aprendizaje por refuerzo. Claro, este aprendizaje por refuerzo tiene una cosa que es, le enseñamos a la máquina a maximizar una función. Uno de los grandes problemas, hay muchos problemas técnicos y desafíos, ¿no? Había uno muy divertido que era que dicen, vamos a aplicar aprendizaje de refuerzo para unos robots futbolistas, ¿no? Entonces pusieron a 2 equipos de futbolistas robots y, claro, ¿qué hacen las máquinas en el aprendizaje por refuerzo? Le decimos, explora, busca, ¿no? Da muchos pasos y empieza a buscar cuáles maximizan el objetivo final, que es ganar el partido de fútbol. Claro,
las máquinas encontraron un modo muy, muy inteligente que era primero derribar a los robots contrarios. Les golpeaban y después de ese hecho era mucho más fácil ganar los partidos. Entonces habían aprendido eso. Es muy interesante cuando les dejas a las máquinas explorar todo el espacio de posibilidades. Bueno, el caso es que el aprendizaje por refuerzo tiene un problema, que es que cada aprendizaje era único y poco extrapolable. El programa que sabe ganar al mejor jugador mundial de ajedrez no sabe jugar al Go, pero no sabe jugar al Go, ni al parchís, ni a la brisca. Es decir, es una patata para cualquier otra cosa. Pero lo interesante que has dicho además, Matías, es que en los modelos razonadores se usa, por un lado, el aprendizaje a los GPT. El aprendizaje GPT es enseñan a la máquina jugando a adivinar la siguiente palabra, ¿no? Tú tienes un texto, con todos los textos que se usan para tener, en un lugar de La Mancha, de un nombre que no consigo, de cuyo nombre no quiero a, ¿no? Y entonces la máquina tiene que acabar la frase. Va probando una, va probando palabras, y cuando dice acordarme, le dice, guarda ese conocimiento, vamos a la siguiente. Es decir, juega ese juego la máquina. Entonces, así le hemos enseñado a las piedras a dominar el lenguaje. Es una cosa bastante interesante. Pero el aprendizaje por refuerzo, como lo aplican ahora, es decir, en vez de buscar en el espacio de posibilidades de los partidos de fútbol de robots o en el espacio de posibilidades del ajedrez, buscan el espacio de posibilidades de los razonamientos humanos. Y esto es súper interesante porque algo que antes tenía que ser como de nicho, cuando tú le dices en los razonamientos humanos, cuando lo enfocas hacia el razonamiento humano, ya que dominas el lenguaje, ahora vamos a intentar introducir aquí el aprendizaje por refuerzo, pero de razonamiento, para llegar a la mejor respuesta posible, a la mejor cadena de pensamiento posible. Entonces, de repente, el aprendizaje por refuerzo deja de ser tan de nicho, tan de una sola cosa, y empezar a hacer del amplio espectro de la razón humana. Y es la gran tecnología prometedora, ¿no? Al juntar este dominio del lenguaje con el aprendizaje con refuerzo. Entonces, para cualquiera que quiera ver esto en acción, el modelo chino DeepSeek R1, que es el que tiene, no sé si puedo decir esto, Wall Street y Silicon Valley se están haciendo caquita con lo que sacan los chinos. He visto la bolsa hoy. Sí, está en pleno momento de temblor de piernas, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante, que es que el DeepSeek es transparente. Entonces, la cadena de pensamiento, de razonamientos, por los que llega la respuesta, te los dice. Yo tengo un problema lógico que les pongo a las IAs para ver si son más tontas o más listas, ¿no? Ese problema es el de un hombre, una cabra y un lobo tienen que cruzar al otro lado del río y tienen una barca. ¿Cómo pueden hacerlo sin que no sé qué se coma al otro, ¿no? Ese tipo de acertijo. Hay una manera de ponerle una trampa a la IA, que decir, un hombre y una cabra tienen que pasar y tienen una barca. Si es muy tonta, buscará las palabras que más se parecen. Entonces te dirá, tienen que dar como 7 vueltas. Si es lista, si de alguna manera va más allá de repetir las últimas palabras que tienen los datos de entrenamiento, pues se dará cuenta de que esto no es como todos los acertijos que tienen los datos de entrenamiento, que aquí hay otra cosa. Entonces, DeepSeek se lo pongo y en la cadena de razonamiento dice, parece que el usuario probablemente se haya confundido. Se habrá equivocado él, ¿no? Porque... Y entonces tú dices, es verdad, es una de las consideraciones de las cadenas de pensamiento que deberías estar explorando. Él me quería poner un acertijo complicado, pero es tan torpe, es tan tonto este humano, que me ha puesto un acertijo mal puesto. Entonces, para ver hasta dónde está llegando esta búsqueda en el espacio de soluciones de los razonamientos humanos, lo de DeepSeek es una chulada, además que me lo descubrió Mati, y a mí me encanta ver eso en acción. Es como... Justo pensando sobre eso, claro, al final nosotros decimos que tenemos una conducta visible y una conducta privada, ¿no? Que los humanos tenemos una conducta privada con un lenguaje, con una serie de cosas, que es lo que vamos infiriendo, ¿no? Eso, o sea, teoría de la mente, ¿no? Yo asumo que tú tienes una serie de pensamientos en la cabeza y yo desde fuera más o menos me voy haciendo una idea. Cerrar eso como una caja negra y tener como una conducta pública y una conducta privada en una IA, ¿estaría dándonos la sensación de que sí es un humano? ¿Sería eso lo más cercano a un humano? Puede ser, pero también te digo, si se tira la IA pensando 40 segundos en el acertijo de Antonio, yo prefiero que me vaya diciendo lo que está haciendo por puro aburrimiento, porque al final OpenAI no te dice lo que está haciendo y estás 40 segundos delante de una pantalla en blanco. Yo creo que gana el modelo chino.
Por transparencia, por no aburrirse, sería mi respuesta. Ahora, también os digo, como sois conductistas, si queréis dejar la psicología y forraros, ahora es el momento, de ganar porque 10.000. el aprendizaje por refuerzo, por lo que dice Antonio, está ahora en su momento, ¿no? Porque tenemos los modelos razonadores. Luego estamos entrando en lo que se llama la fase 3 de la IA, que son los agentes de inteligencia artificial, que también beben mucho el aprendizaje por refuerzo, porque lo que ha sacado OpenAI, que yo no lo estoy usando porque cuesta $200 al mes, tengo un límite de friquismo, es pues controlar el navegador, que la IA controle directamente el navegador y se vaya a la web de Renfe y te busque el billete Y de tren explote. que necesitas, ¿no? Entonces, Lo puso Carlos Santana, ¿no? El y otro luego día. están Sí. los robots. Los robots también habrá mucho aprendizaje por refuerzo para que aprendan a manejar, a hacer el gazpacho, a planchar y a trabajar en las fábricas. Entonces, es vuestro momento, psicólogos, por si queréis dejar la psicología. Psicólogo de robots, oye, ahí puede estar la carrera. Que cambiemos todo eso. Vamos a entrar un poco en esa parte, ¿no? En lo que sí que puede darnos la IA a nuestra ciencia, a la psicología. Yo se lo decía a Matías, justo me estoy leyendo Fundación ahora, que bueno, pues había leído sobre Fundación, pero no había leído Fundación. Y la psicohistoria, que me parece como una invención muy chula, ¿no? En la que se va haciendo un modelo predictivo, ¿no? de toda la humanidad y solo necesitas muchos datos para poder hacerlo, ¿no? Muchas personas. En el juego de Ender, ¿no? También se tocan un poco estas cosas con la monitorización de las personas. Se les pone un monitor, ¿no? A los niños y se evalúa toda su conducta, ¿no? Esto es lo que se plantean. Yo creo que la ciencia ficción hace mucha sociología en general, ¿no? Esto en cuanto al análisis de datos y, por supuesto, asumiendo que tu privacidad pues va a estar completamente vendida, ¿no? ¿Creéis que puede darnos, porque al final en nuestro campo el problema siempre son los datos, ¿no? Siempre nos van a faltar datos para poder predecir las cosas, hacemos muchas hipótesis, la estadística está ahí, ¿no? Pero siempre hay un nuevo estudio que hace las cosas de esta manera y demuestran que esto otro y tal. Es muy complicado, tenemos un campo muy jodido, las cosas como son, y me pregunto si la IA podrá ayudarnos a avanzar. Es que es un tema interesantísimo. Cuando tú estabas hablando al principio, me acordaba de Susan Calvin, que era como el personaje de Asimov, que era la creadora de la robopsicología, ¿no? Que era como el antecesor de lo que ahora se llama el fine-tuneo de los modelos. Los modelos, cuando nos llegan a nosotros, ya nos llegan lobotomizados. Es decir, el modelo aprende de sus datos de entrenamiento, pero está salvajado. Es decir, las empresas de IA lo que nos dicen es no lo uséis así, no lo uséis en su estado malo de datos de entrenamiento, porque puede responder barbaridades y cosas extremas que nosotros no queremos, que la vemos indeseable para nuestra imagen o por el impacto que puedan tener, ¿no? Entonces, me acuerdo de eso cuando hablabas de la psicohistoria y todo esto, y de Susan Calvin, que me ha venido a la cabeza. Bueno, hay una rama de la ciencia, que es la teoría del caos, que incide mucho en algo que tú estás diciendo, ¿no? Lo que dice la teoría del caos es básicamente que el mapa no es el territorio. Es decir, que los modelos no son la realidad. Es decir, que aunque tengan muchos datos, hay fenómenos de tal complejidad que solo por variar una pequeña milmillonésima te cambia la predicción en los 3 días. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo es un fenómeno tan complejo que si el barómetro tiene una décima menos, la predicción a 10 días es completamente diferente, porque los fenómenos son de orden exponencial y por lo tanto, por mucho que queramos reducirlo a números y poder hacer predicciones largas, eso falla. O sea, la teoría del caos es posterior a Asimov y posterior de su psicohistoria, así que el amigo escritor no lo pudo tener en cuenta. Pero nos dice una cosa de la realidad, que es que los sistemas complejos parece que no vamos a ser posibles de predecirlo y que hay un límite al uso de datos, ¿no? Y entonces el comportamiento humano, el clima, hay un conjunto de fenómenos que son de esta naturaleza. Así que, según lo que nos enseña un poco la teoría del caos, es que ahí es ajo y agua. No vamos a poder hacer predicciones tan buenas
aunque sean buenas a corto plazo, si el tiempo dentro de 2 horas probablemente lo tengamos resuelto, el tiempo dentro de 10 días es algo que es de tal orden de complejidad que con muchos datos, mucha computación, no lo arreglas, no lo resuelves. Fíjate, ¿no? Que antes hablábamos de esto que decías muy interesante, ¿no? Y antes hablaba Matías de no antropomorfizar a la IA y pensaba yo, ¿no? En conceptos más abstractos como el yo, o la existencia o la personalidad, ¿no? Y esto que mencionaba, ¿no? Una ligera variación, pues ya me lleva a cuestionar que ni siquiera eso sea posible, ¿no? Entender una personalidad o una existencia o un yo que emerja, ¿no? De esos datos. Si es posible, ya lo averiguará la IA cuando sea muy inteligente, ¿no? Porque nosotros no sé si tenemos esa capacidad. Justo, ¿no? Es a lo que vamos, ¿no? A que la IA pueda empezar a ayudar a la ciencia, pero claro, con esto da a pensar que es justo a la psicología, a la única ciencia a la que no nos va a ayudar nada. Bueno, y en cuanto nosotros, por ejemplo, los psicólogos tendemos a hacer mucha supervisión, algunos incluso se hacen supervisión en vivo, ¿no? Hay otros terapeutas o se graban y hacemos ese tipo de cosas. ¿Creéis que la IA ahí sí puede ayudarnos de alguna forma en cuanto al entrenamiento de los propios terapeutas? ¿Tendría ahí sentido? Porque aunque no podamos predecir el comportamiento, tal vez sí se puede entrenar a una IA en qué cosas están más o menos bien, aunque en consulta esto es siempre un depende como una casa y falta toda la historia, bueno, es muy complejo. Nosotros, por ejemplo, en psicología igual no hemos hablado tanto, pero hemos hablado mucho en el podcast de cómo la sanidad, incluso ya desde la propia Junta de Andalucía, por ejemplo, está aplicando algunas de las bondades de estos modelos que hacen perfectamente ya, pues, transcribir, resumir, diagnosticar, entre comillas, ¿no? O más o menos estadísticamente por dónde pueden ir los tiros. Y claro, eso le da pie a los médicos, por ejemplo, a los médicos de cabecera, a los médicos de familia, a hacer algo que hace tiempo que no hacen por la saturación de pacientes que tienen, que es soltar el teclado, soltar la pantalla y tratar al paciente, observarlo, tocarlo, mirarle a los ojos, ¿no? Entonces yo creo que esto se puede extrapolar a la psicología muy fácilmente, seguramente ya esté ocurriendo. Y lo de grabar las terapias y tal, es lo que están deseando todas las empresas tecnológicas, que grabéis todo y que lo subáis a sus servidores, a sus centros de datos, para que ellos puedan mejorar los modelos. Bueno, no sé, es decir, yo siempre lo que animo es, más que pensar de una manera binaria, o esto es 100% humano o es 100% IA, ¿no? Creo que la mayoría de disciplinas van a ir a enfoques un poco más híbridos y que la manera inteligente a lo mejor de adoptar la IA es en todo el conjunto de procesos que tengo como profesional, en cuáles puedo ganar productividad con uso de inteligencia artificial y en cuáles es esencial que yo me mantenga 100% al mando, lo supervise todo, ¿no? En la jerga de la consultoría de ella se llama el man in the loop. Es decir, tú puedes tener una inteligencia artificial que te ayude en ciertas tareas, pero siempre hay una persona al cargo. Porque, esto hay que decirlo, estos modelos, incluso los mejores, alucinan. Alucinan significa que se equivocan. Es decir, que no son buenos factualmente, son buenos para decirte algo que parezca que tiene sentido, pero no que necesariamente sea correcto, ¿no? Entonces, Matías ha puesto ejemplos buenísimos a la hora de la práctica médica. Pues a lo mejor yo como psicólogo, aparte de mis notas sobre un paciente, pues puedo tener las grabaciones en audio del paciente. Me estoy inventando eso. A lo mejor esto deontológicamente es un horror. Pero bueno, y tú dices, mira, con estas 20 horas del paciente, puedo pedirle a una IA que me haga un análisis. ¿Cuáles son los temas que más teca? ¿Cómo ha cambiado desde el principio hasta el final? Porque una cosa que tiene la IA de esta generación es que pasamos de trabajar con la sintaxis a trabajar con la semántica. Sí, con la sintaxis tú en un texto, por ejemplo, la transcripción del audio de un paciente, ¿no? Lo pasas a texto y dices, voy a buscar esta keyword, esta palabra clave, ¿no? Y buscas en el texto y tú ya procesas la información semánticamente. Sin embargo, el trabajo con esta generación de IA, a lo que te permite decir, voy a trabajar con la semántica. ¿Cuántas veces has expresado este tipo de sentimientos el paciente?
¿cuántas veces ha tocado temas relacionados con este otro tema, ¿no? Con el tema familiar o los padres o la pareja, el paciente, ¿no? Entonces puedes empezar a trabajar con la semántica del contenido que tienes, lo cual te libera de mucho trabajo bastante poco valioso, ¿no? Que es buscar palabras clave y a ver dónde las encuentro y cómo. Entonces, bueno, yo creo que es difícil decir una profesión en la que uno no es ¿no? conocedor, ¿no? Realmente, cómo se puede aplicar directamente, pero yo creo que las pautas de pensamiento son esas. Ver en qué proceso me puede ayudar y entender que voy a trabajar más con la semántica que con la sintaxis. Estaba pensando, ¿no? Cuando hablaba de la semántica, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? A veces alguien puede ver en Twitter, ¿no? Que hemos visto alguna vez algún tweet que puede indicar o riesgo de conductas suicidas, ¿no? Y no sé si conocéis iniciativas que vayan en detección en salud mental en redes, por ejemplo. Sí, análisis de sentimiento de los tweets también se hace mucho con estos modelos de lenguaje, pero seguramente funcione bien, ¿no? Es una cuestión de tener un modelo afinado, ajustado para este propósito y se puede programar, yo creo que rápidamente con la API de cualquiera de estas empresas o en un servidor local también. Y es algo que seguro que se está haciendo y que funciona bien, sí. Sí, de hecho, aunque antes lo decía, ¿no? Que la predicción exacta en términos científicos no es posible en muchos sistemas, ¿no? Este sería uno de ellos, pero sí te puede generar como un banco de candidatos. Es decir, algo que tú le puedes decir a una IA es, aprende de esto es lo que tuiteaban todas estas personas que se han suicidado. Entonces, búscame casos en lo que se está tuiteando a día de hoy equivalente o similar. Entonces, nunca va a ser una máquina que te adivine esta persona se va a matar el 14 de febrero, ¿no? Pero sí te puede decir, esta persona se parece mucho o está tuiteando mucho con el patrón similar al de otros, ¿no? Como cuando los bancos dicen, este pollo que me ha pedido un préstamo, se parece demasiado a los que luego no me pagan, ¿no? Entonces te deniegan el préstamo. Ese es un uso real que se está haciendo de la IA, ¿no? Sí, desde luego, no, como decíamos antes, que puede que mejoremos el análisis de datos, pero jamás llegaremos a la correlación 1 a 1, ¿no? Nunca vamos a tener ese 100% de razón en algo. Estaba pensando que un uso que podría ser interesante, y luego te lanzo la pregunta en cuanto a este uso, es el de tener algún tipo de compi truenos de la psicoterapia. Es decir, nosotros tenemos muchos problemas para la adherencia al tratamiento. Hablamos algo en consulta, pero luego en el día a día pues, no se hace. Con todo el tema de los agentes y tal, le da uno a pensar, ¿no? Que, ostras, qué guay estaría tener un modelo entrenado en consulta, en las sesiones, que luego te fuese acompañando en tu día a día y te fuese haciendo una monitorización de un poco lo que haces, lo que tienes que hacer, etcétera. Bueno, pues eso ya se verá de qué manera puede ser eso útil, pero ¿y los datos? ¿A quién van? Quiero decir, todo eso se puede hacer en local. Puedo coger yo una Nvidia y ponerme eso en mi portátil. Sí, nosotros semanalmente estamos viendo casos en los que si se hubiera hecho en local, ¿no? Incluso casos graciosos como un hombre que tenía una novia de IA que desconectaron, ¿no? Si lo hubiera tenido en local a la novia de IA, pues no se le hubiera muerto de esta forma tan trágica. Pues se está viendo y gracias a que ahora se pueda poner tanto el foco en la eficiencia de los modelos y en que a lo mejor no hay que inyectar 500.000 millones de dólares en centros de datos para OpenAI, pues a lo mejor encontramos una vía por la cual puede haber modelos más eficientes, pequeños y instalables en local o incluso si eres una empresa, ¿no? Una clínica, pues en servidores locales que sean pues, una inversión de unos pocos miles de euros suficiente para no tener que estar cediendo los datos al final, ¿no? Ni al Partido Comunista Chino ni a Mark Zuckerberg. ¿no? Claro, el círculo se rodea si a tu novia la manejaba Xi Jinping. Imagínate. Pregúntale a tu novia cualquier dato relacionado con Xi Jinping, con Winnie the Pooh, con Tiananmen. Claro. En Tiananmen sucedió algo malo y se te dice, no, es que la propaganda occidental... Claro, esa es el equivalente a quiero los bitcoins de Matías, básicamente. Sí. Es una locura.
Muy bien, chicos, estamos llegando casi al final del episodio. La verdad que me está pareciendo súper interesante todo lo que estáis contando. Tenéis un podcast que se llama Monos Estocásticos. Me gustaría que nos contéis por qué el nombre, que entiendo que está muy relacionado con todo esto. Y también que podáis dejar referencias, ¿no? a vuestro programa. Pues una apuesta que hicimos que al principio parecía arriesgada. Nadie nos dijo, todo el mundo nos dijo, estáis locos, este nombre no tiene ningún sentido. Teníamos otras opciones que eran nombres cortitos, que pues más comerciales. Pero lo de los monos estocásticos, que viene de loros estocásticos, que es un poco ese concepto, a lo mejor está quedando ya un poco desfasado, pero es ese concepto de que estos son pues como loros que repiten y aciertan el siguiente toque, la siguiente palabra, la siguiente sílaba, y que no están entendiendo nada de lo que están haciendo, de lo que están diciendo. Pues más o menos es algo que hemos hablado a lo largo de todo el podcast, ¿no? No sé si estáis del lado de los loros estocásticos o estáis del lado de, ojo, porque esto va hacia una conciencia, estamos creando conciencias nuevas, pero de ahí viene el nombre. Bueno, yo estoy rayado desde O3, la verdad que con todo eso fue como, uy, pues mira, esto no sé, me parece más interesante, ya no lo veo tan estocástico, pero bueno, eso. Sí, es que el hype, ¿no? La exageración y este tipo de posturas contagiosas ante el cambio tecnológico hace que un día, ¿no? La industria y nosotros a veces con ella estemos como esto lo cambia todo, un antes y un después, lo mejor después de que se inventara comer con los dedos, esto es una cosa increíble. Bueno, y a la semana siguiente ves un uso estupidísimo, sacan un avance que dicen, oh, gran avance, y luego es una chorrada y tú dices, bueno, estaremos siendo engañados, nos equivocaríamos con la IA, deberíamos volver al metaverso. Nosotros realmente somos un podcast de inteligencia artificial, es verdad, pero yo creo que vamos a tener la cintura suficiente para saltar del barco justo antes de que si se hundiera, que esperemos que no, pero saltar de ahí un poco del tema. Pero bueno, ahora un poco en serio, intentamos tener un registro accesible dentro de que es un nicho, pues un nicho temático de tecnología e inteligencia artificial, pero mira, también convencido de dos cosas, ¿no? De que ya hay, digamos, un valor real, que esto no solo son expectativas de futuro, esto no son solo promesas de que alcanzaremos la AGI, sino que con lo que ya se ha desarrollado, pues hay usos profesionales y personales muy valiosos. Y dos, también de que esta es nuestra apuesta, de que esta es la tecnología de la década seguro y ya veremos si de todo el siglo XXI. ¿Dónde os pueden escuchar? Pues estamos un poco en todas partes, ¿no? Somos un contenido gratuito, como el modelo chino controlado por Xi Jinping. Estamos en Spotify, en YouTube, en iVoox, en Wanda, nos alojamos en Wanda, estamos en todas partes, la verdad. Muy bien. Pues dejaremos un enlace en la descripción de nuestro programa también para que os tengan a un clic, que se pueden suscribir, que ya por lo que habéis contado hoy hay muchos temas muy interesantes y enriquecedores y estaremos al día con todo lo que nos tengáis que contar también. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarnos. Gracias por la invitación, ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte. Y nada, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en YouTube, en iVoox y en Apple Podcast. Hasta luego. Hasta luego.